Germán Venegas. Soy funcionario del Ministerio de Medio Ambiente y voy a ser el anfitrión en esta reunión de difusión ciudadana para ver el anteproyecto Radiación Electromagnética de Servicios de Telecomunicaciones. A eso fueron convocados. Agradecemos la asistencia de que estuvieron de mucho antes de que comenzaran, así que esperamos que sea una jornada provechosa. Algunas reglas generales del juego referente a cómo va a ser un poco esta actividad. La agenda, primero lo que estamos, el punto 1, bienvenida y presentación del programa que estoy haciendo yo. Luego vamos a contar con el saludo de Rocío Toro, que es la jefa de división de calidad del aire. Posteriormente van a venir varias presentaciones. La presentación del proceso PAC, que lo va a hacer el profesional Sergio Rivas del Departamento de Ciudadanía, de que en 5 minutos nos va a colocar el contexto, las reglas y un poco en el cual se hace este proceso. Después va a venir la presentación del contexto legal que va a ser la abogada Rocío Vera de la División Jurídica de nuestro ministerio, que va a hacer 10 minutos. Luego vamos a entrar de lleno en la presentación del instrumento en consulta, que va a ser el Felipe Loaiza del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores de la División de Calidad del Aire de nuestro ministerio. Y la última presentación que va a ser Felipe Loaiza, que va a ser la presentación del análisis general del impacto económico-social, lo que nosotros denominamos AGIES, que lo va a hacer don Felipe Andrés Gajardo del Departamento de Economía Ambiental de nuestro ministerio, 10 minutos. Y en el punto, y después de estas presentaciones, que sabemos que son 4, la idea es, vamos a ir respondiendo de 2 maneras las preguntas que ustedes nos hagan vía chat, y vamos a hacer el esfuerzo, dependiendo del tiempo, para poder otorgar 4 o 5 palabras para que las personas puedan hacer las consultas al final, donde podamos ir respondiendo. También van a haber preguntas que van a ser respondidas directamente por escrito, dependiendo, las vamos viendo, no sabemos si podemos alcanzar a verlas todas. Lo segundo, lo último es utilizar chatear para saludar, contarnos desde dónde se conectan, ya hay varias gente, informar sobre alguna dificultad o realizar comentarios generales. Utilizar el banner preguntas y respuestas para realizar preguntas específicas referidas a las presentaciones. Y hay una persona que ya la realizó. Podrán realizar preguntas por escrito en cualquier momento. Durante el bloque de preguntas y respuestas podrán solicitar la palabra a través del icono levantar la mano. Una cosa muy importante, el evento será grabado y junto a las presentaciones van a estar disponibles en la plataforma Consultas Ciudadanas nma.gov.cl. En el espacio donde está esta consulta va a quedar grabada todo el proceso. Por si acaso, si alguien quiera hacer y participar en eso, absolutamente va a tener acceso a eso. Esperamos que eso a más tardar va a estar el día lunes subido en la plataforma. Eso sería por mi parte. Dejo de compartir. Antes de, sí, como en el chat, hay gente de todo el país. Realmente estamos de la comuna de Cotauco, de Luis Madera de Hidagüe. Inmediatamente se puede grabar y difundir, por supuesto. La grabación va a ser una grabación de YouTube, así que eso, de Cauquenes, hay don Edgardo Rojo, ingeniero electricista, que viene de Villarrica, de la Universidad de Magallanes, San Vicente de Tahuatahua, encargado de medio ambiente de la comuna de Frutillar, Francisco Muy, buenos días, Pedro Yáñez. Realmente tenemos gente de todos lados muy diverso. Ahora vamos a dejar, como les señalaba anteriormente, a don Sergio Rivas, del Departamento de Ciudadanía, que nos va a presentar el contexto de esta participación. Sergio. Perdón. Germán, disculpe, la Rocío, creo. Dale. Perdón, disculpe, Rocío. Ahora el saludo que nos va a dar el contexto, digamos, la jefa de división de calidad del aire, doña Rocío Toro. Rocío, por favor.
Hola, muy buenos días a todos, me estaban olvidando, pero muchas gracias, Germán. Bueno, quiero agradecer la participación de todos en este primer webinar. Estamos muy contentos porque veo a más de 120 conectados, lo que es un tremendo éxito. Bueno, como les decía, les agradezco su participación, ya que estamos con esta actividad dando inicio al periodo de consulta pública del anteproyecto de una norma que ha sido muy solicitada y esperada por la ciudadanía, como lo es la norma de emisión de radiación electromagnética que está asociada a las telecomunicaciones. Comentarles que esta consulta se inició ya el 3 de enero, esta es la primera actividad masiva que hacemos y se va a extender hasta marzo, como se les va a explicar más adelante. También contarles que la ley de base del medio ambiente incorpora la radiación como un contaminante, por lo que nos llama, ¿cierto?, a como ministerio tomar un rol en esto y regular al respecto. Por eso también estamos felices de que por fin, ¿cierto?, estamos haciendo este proceso de consulta respecto del anteproyecto, como dije, ya tan esperado. Recordemos que la radiación electromagnética puede estar presente tanto en la naturaleza, pero también puede ser generada de manera artificial por distintos artefactos que nosotros utilizamos comúnmente, como los televisores, el secador de pelo, el alisador, las antenas de radio y, por supuesto, los teléfonos móviles tan masivamente usados en el día de hoy. Y en este contexto, nuestra tarea como ministerio y como nos mandata la ley de base es regular que dichas emisiones no afecten la salud de las personas, ¿cierto?, o del medio ambiente. También quiero comentarles que este anteproyecto de norma convierte una actual norma técnica que está establecida desde el año 2000 en una norma ambiental, ¿ya? Y eso es un importante paso, digamos, en esta materia, ya que que esté en nuestras manos nos va a facilitar su fiscalización. Y como lo veremos también a lo largo de las presentaciones que se van a hacer hoy día, será una norma bastante más estricta que la norma técnica actual, ya que vamos a reducir, o proponemos en el anteproyecto reducir el límite actual en 10 veces menos, y también reducir un límite que hay para zonas consideradas como sensibles a la mitad. Esas zonas consideradas como sensibles involucran los jardines infantiles, los colegios, los hospitales, etc. Bueno, la verdad que espero que el webinar que hemos preparado sea de mucha utilidad, muy provechoso, que los más de 130 personas que están conectadas puedan aprovechar esta instancia para entender algunos aspectos asociados a la radiación electromagnética y conocer cómo pretendemos regularla y darle una mayor tranquilidad a la población. Por último, les invito a que quienes están acá puedan difundir también con sus conocidos, ¿cierto?, sus redes, que estamos en este proceso de consulta pública que se extiende hasta el 28 de marzo y que la idea es poder dejar y recoger, ¿cierto?, sus observaciones por escrito para que nosotros posteriormente podamos, ¿cierto?, darle respuesta, recoger aquello que sea pertinente y mejorar este anteproyecto. Sin más, les agradezco nuevamente su participación y esperemos que tanto en esta actividad como en las que vienen podamos mejorar, ¿cierto?, este anteproyecto que ya está bastante bueno, pero siempre es bueno, ¿cierto?, recoger más opiniones. Así que muchas gracias y que la actividad sea un éxito. Muchas gracias, Rocío. Comentar antes de dar el paso a Sergio de que tenemos gente de Contauco, de Concepción, de Tierra del Fuego, de la región metropolitana, de la región de Los Ríos, de Pucón, de la comuna de Mariquina, de San Vicente Tacotagua, comuna Contauco, lo comento, Coyhaique, Vallenar, porque tenemos gente distribuida realmente en todo el país. Bueno, ahora vamos a dejar a don Sergio Rivas, del Departamento de Ciudadanía, que nos va a hacer la presentación del proceso PAC. Sergio. Gracias, Germán. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Efectivamente, voy a poner en modo presentación y ustedes me confirman si se ve, si se ve bien. Vamos a cambiar acá. Ya, entonces, lo que yo les decía, como bien ya lo adelantaba Germán, yo les voy a compartir sobre, y
les voy a comentar sobre la consulta ciudadana, que es lo que hoy día nos convoca y de qué se trata. ¿Qué es la consulta ciudadana o consulta pública? Es básicamente el mecanismo de participación formado del público y organizado que busca someter a consideración de la ciudadanía durante un periodo determinado los diversos instrumentos de política o regulación ambiental impulsados por el Ministerio del Medio Ambiente, ¿ya? A través mediante de varios y diversos canales y herramientas, y lo más importante, busca informar y recoger las opiniones y las observaciones de todos ustedes, es decir, de las personas, a fin de que éstas sean evaluadas y debidamente ponderadas. ¿Sí? Entonces eso, para comenzar, es lo que vamos a entender por consulta ciudadana o consulta pública, que es lo que hoy día nos está convocando acá. ¿Cuáles son los objetivos de una consulta ciudadana y los objetivos de esta en particular? Tenemos 4 principalmente: difusión, ¿sí? Difundir el alcance, objetivos y antecedentes de la materia a consultar, así como la modalidad de participación, que es un poquito lo que estamos haciendo hoy día. Probablemente el más importante tiene que ver con recabar las opiniones u observaciones que ustedes, la ciudadanía o portadores de interés, tengan sobre la materia que se está consultando. En este caso, las normas de radiación electromagnética. Un tercer objetivo, una vez que la ciudadanía, ustedes hacen estas observaciones, es analizarla y ponderarla para efectos de, bueno, primero identificar la pertinencia y luego, bueno, dar curso a que se pueda generar una respuesta organizada por parte del ministerio respecto a esas observaciones y opiniones que se hicieron. ¿Sí? Hay 45 días hábiles como de plazo posterior al cierre de la consulta y de las observaciones recibidas para entregar esa respuesta, que pueden ser prorrogables. En términos generales, ¿cuáles son las etapas de una consulta ciudadana? Básicamente podemos destacar 4, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el diseño y la elaboración de la consulta como tal, y que eso es un poco antes de este proceso, y que lo realizamos internamente en el ministerio, las distintas áreas que están involucradas en cada consulta. Luego la segunda, y en la que nos encontramos hoy día, es la ejecución propiamente tal de esta consulta pública o ciudadana. Como ya se lo adelantaba, luego viene toda la etapa de análisis y respuesta a las observaciones que las personas realizan a este anteproyecto, y un cuarto periodo de difusión de resultados. ¿Sí? Como por ahí nos adelantaba Rocío, en particular esta consulta inició el día 3 de enero, son 60 días hábiles, por lo tanto finaliza el 28 de marzo. ¿Sí? ¿Cuáles son los canales de participación? Y esto es como lo principal de esta presentación, para que ustedes puedan emitir sus observaciones, sus opiniones. Básicamente tenemos 3: plataforma electrónica, nuestro portal de consulta ciudadana, la oficina de parte de cada una de las secretarías regionales ministeriales del medio ambiente en todas las regiones, y una tercera posibilidad tiene que ver con las actividades presenciales que se hagan relacionadas a esta consulta a través de formularios. Principalmente, ahora vamos a focalizarnos rápidamente en hacerla a través del portal http consultaciudadana.mma.gov.cl. Ustedes hacen clic ahí, ingresan a esa página, van a consultas abiertas, eligen esta, la de radiación electromagnética. Vamos a ir poniendo en el chat ahí el link, el enlace directo a esa consulta. Ustedes entonces eligen la consulta y pueden primero revisar el documento que se está analizando, que se está consultando, y pueden revisar también antecedentes relacionados a esta consulta. Pueden ir al expediente, pueden ir a documentos destacados, etc. Y lo más importante entonces, cómo realizar las observaciones. Arriba al extremo superior derecho está el banner, hay un cuadradito que dice hacer observaciones.
¿sí? Y ahí ustedes pueden, les va haciendo una serie de consultas, persona natural, jurídica, pueden registrarse con o sin clave única, y entonces, una vez registrado, ustedes pueden hacer las observaciones, ya sea como general, específica, algún artículo del anteproyecto, pueden incluso también enviar sus propios documentos o antecedentes, y una vez que sean, digamos, si hicieron todo este procedimiento de manera correcta, se les va a enviar un mensaje que dice observación enviada exitosamente. Incluso ustedes ahí pudieran imprimir. Y luego de eso entonces se revisa la admisibilidad y lo pueden revisar ahí en el mismo portal, aparecen las observaciones. Y con respecto a las actividades de comunicación, de participación y difusión, contarles un poquito como lo que viene en términos generales. Este es el hito de lanzamiento, este webinar, hoy día jueves 12 de enero, y en evaluación y en consideración, tentativamente la idea es, durante el mes de marzo, realizar 3 seminarios presenciales en la región metropolitana, Valparaíso y Concepción. Y que obviamente les vamos a ir informando oportunamente a través de las distintas plataformas y redes sociales del Ministerio. Así que para que ahí estén atentos, y la invitación es, por favor, a que ahí realicen sus consultas o observaciones en el portal o estén atentos a las actividades que se vienen. Eso, muchas gracias. Adelante, Germán. Gracias, Sergio. Te pido que dejes de compartir para que Rocío pueda ingresar con su presentación. Ahora vamos a dejar la presentación del contexto legal de esta consulta a doña Rocío Vera, de la División Jurídica de nuestro Ministerio. Rocío. Sí, ¿se ve la presentación para confirmar? Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, me presento, mi nombre es Rocío Vera, soy abogada del Departamento de Legislación y Regulación Ambiental de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, y el objetivo de esta presentación es poder explicar el marco jurídico en el cual se circunscribe este proceso regulatorio. Vamos a ver que si bien se trata del establecimiento de una norma de emisión, su elaboración tiene ciertas particularidades jurídicas que son necesarias de explicar, de detallar, para que vaya quedando más claro. Son consideraciones previas jurídicas que vamos a explicar que no son normales a otros procesos de normas de emisión. Entonces, en cuanto a los contenidos, vamos a ver esas condiciones jurídicas previas, qué regular, es decir, qué instrumento regulatorio es el que ha escogido el Ministerio del Medio Ambiente para regular este tipo de contaminantes, y cómo se hace, es decir, cuál es el procedimiento y las etapas para poder dictar esta norma. ¿Cuáles son las consideraciones jurídicas previas que yo les decía que son de relevancia, que vayan quedando claras desde el comienzo? En primer lugar, los límites máximos de densidad de potencia ya han sido fijados previamente. No es la primera vez que el Estado propiamente tal va a fijar límites de densidad de potencia para los equipos que tengan que ver con telecomunicaciones. Esto parte, como también decía Rocío Toro, desde el año 2000, con resoluciones de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, conocida como Subtel. Parte con la resolución 505 del año 2000, que fue la primera norma que establecía límites para las estaciones base, partiendo con 435 microwatts por centímetro cuadrado. Luego, la resolución 403 del 2008 actualiza esos límites, los pone más estrictos, avanzando hacia 100 microwatts por centímetro cuadrado para el caso de antenas en zona urbana, y establece límites especiales para las llamadas áreas sensibles con 10 microwatts por centímetro cuadrado, que son los establecimientos hospitalarios, establecimientos de adulto mayor, sala cuna, jardines infantiles y establecimientos educacionales de enseñanza básica. Y ya para el 2012 está la resolución 3103, que se vincula con la ley que voy a señalar a continuación, donde se actualizan más bien los protocolos de medición en base a los estándares sobre la materia que tenía regulado hace el momento la Unión Europea, como mandato de la ley de antenas. Y los parámetros quedan en igual magnitud. La segunda consideración jurídica previa, que es de relevancia, es la ley 20.599 del año 2012, que es aquella que regula la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicio de telecomunicación, que es popularmente conocida como la ley de antenas. Esta ley tenía como objeto, ¿cierto?, este proyecto de ley,
un objeto fundamental que era hacer frente al impacto urbanístico que producía la instalación de antenas de servicios de telecomunicaciones y también, como añadidura posterior, evitar eventuales riesgos para la salud asociados a las emisiones las emisiones radioeléctricas. Esta ley modifica distintos cuerpos normativos, pero el que nos importa en esta ocasión es que modifica el artículo 7º de la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley 18.168. ¿Y qué hace esta modificación? Hace un mandato legal respecto a dos órganos de la Administración del Estado, una SUTEL y otra el Ministerio del Medio Ambiente. A SUTEL, esta ley de antenas le señala que debe fijar los límites de densidad de potencia a través de una normativa técnica, y por su parte el Ministerio del Medio Ambiente le señala a esta ley que debe dictar las normas de calidad ambiental o de emisión que estén vinculadas con las ondas electromagnéticas asociadas a los equipos y redes de transmisión de servicios de telecomunicaciones. Obviamente hace otros mandatos, pero lo que nos atañe a esta norma de emisión es esto. Entonces, estos dos órganos, cumpliendo este mandato legal, SUTEL por su parte actualiza su regulación con esta resolución que les mencionaba anteriormente del 2012, fija estos límites máximos de emisión que venían de anterior, desde el año 2000, y también actualiza sus protocolos de medición, obviamente fijando los estándares que había adoptado la Unión Europea. Y esa es la norma técnica que se mantiene vigente a la fecha y que regula estos límites de emisión. Por su parte, el Ministerio del Medio Ambiente, en cumplimiento del mandato legal, inicia la elaboración de la norma de emisión, que es la que está en consulta ahora, la inicia a través de la resolución exacta 1021 del año 2012. ¿Qué regular? Como segundo punto. ¿Por qué? Porque tenemos este mandato legal que les comentaba yo, que decía norma de calidad ambiental o norma de emisión, y a propósito de las características de la fuente y las características de este tipo de contaminante, el Ministerio del Medio Ambiente empieza a elaborar una norma de emisión. ¿Y qué es una norma de emisión? Bueno, según nuestra Ley General de Bases del Medio Ambiente, es aquella que establece la cantidad máxima permitida para un contaminante medida en el efluente de la fuente emisora. Tenemos además un reglamento que es el que establece el procedimiento para dictar este tipo de normas, que es el Decreto Supremo 38 del 2012, que profundiza en la definición de las normas de emisión, estableciendo que es aquella que establece la cantidad máxima permitida para un contaminante medida en el efluente de la fuente emisora, cuya presencia en el ambiente en ciertos niveles pueda constituir un riesgo a la salud de la población, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental. Entonces, recapitulando, tenemos un mandato legal, dictar esta norma de emisión, el Ministerio del Medio Ambiente sustituye este proceso en una norma de emisión propiamente tal, ese es el instrumento regulatorio que está elaborando, pero además, llegando al contenido, la ley de antenas también tiene una particularidad porque fijó un contenido mínimo para esta norma, en 3 puntos generales. Primero, le señala al Ministerio del Medio Ambiente cuál es el límite de densidad de potencia que tiene que fijar. Es decir, al momento de establecer el límite, la ley dice que debe ser igual o menor al promedio simple de los 5 estándares más rigurosos establecidos en los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. En segundo lugar, le dice el lugar de medición. La ley dice que debe ser medida y cumplida esta norma en los puntos en los cuales tenga libre acceso a las personas en general. Y en tercer lugar, establece el mandato del ministerio que tiene que establecer un límite máximo general y un límite especial para ciertos lugares, que son los establecimientos hospitalarios, establecimientos de larga estadía para adultos mayores, las salas de cuna, los jardines infantiles y los establecimientos educacionales, que son las áreas de protección especial. Entonces, con todos esos elementos, este anteproyecto tiene un objetivo claro, que es controlar esas emisiones de radiación electromagnética que provienen de los equipos y redes de transmisión de servicios de telecomunicaciones para proteger la salud de las personas. Este anteproyecto lo va a profundizar mi compañero Felipe luego, pero propone un límite general de 10 microwatts por centímetro cuadrado y de 5.8 microwatts por centímetro cuadrado para estas áreas de protección especial que les señalaba. Entonces el anteproyecto está proponiendo un límite 10 veces más estricto que el actual para el límite general y reduce en casi un 50% el límite para las áreas de protección especial. Un tercer punto importante en el contenido de esta norma es explicar la aplicación del principio precautorio. ¿Y por qué? Porque
todos entendemos, ¿cierto?, de que la exposición a la radiación electromagnética ha generado preocupación por los efectos que podría generar en la salud de la población. Y por eso a nivel internacional, que esto no es solo de Chile, ¿cierto?, existen distintos organismos que han ido investigando y proponiendo recomendaciones para evitar estos posibles riesgos en la exposición a radiofrecuencia, dentro de los cuales se encuentra la Comisión Internacional para Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, que propone un valor recomendado entre 400 microwatts por centímetro cuadrado y 1000 microwatts por centímetro cuadrado. La Organización Mundial de la Salud, a su vez, ha estudiado esta problemática y ha señalado que bajo esos límites recomendados por la Comisión Internacional no se produciría un efecto perjudicial para la salud, pero también afirma que existen varias lagunas de conocimiento todavía al respecto que son necesarias de reevaluar y seguir investigando para llegar a consenso científico. Y en este contexto es que sale este principio precautorio que los distintos estados han ido aplicando, considerando las recomendaciones de la OMS y de la Comisión Internacional, para establecer normas para resguardar la población. ¿Por qué digo principio precautorio? Porque este principio toma como base, como presupuesto, de que cuando existe un riesgo o peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica no debe ser utilizada como razón, como justificación, para postergar la adopción de medidas de regulación que puedan evitar dichos riesgos o peligros. Entonces, esta norma que está elaborando el Ministerio del Medio Ambiente hoy, que está sometida a consulta pública, se está elaborando en base a manifestación de ese principio precautorio porque se está normando un límite, ¿cierto?, aun cuando existen lagunas de conocimiento y todavía no hay certeza científica absoluta, que debe quedar claro eso, respecto a cuáles serían los reales riesgos y los efectos en la salud debido a la exposición de este tipo de contaminantes. Por último, y ya para ir cerrando, el tercer punto que les quería expresar, ¿cierto?, en la parte jurídica es cómo regular. Nosotros como ministerio tenemos un decreto, que es el Decreto Supremo 38 del año 2012, que este reglamento lo que hace es fijar el procedimiento por el cual se elaboran las normas de calidad ambiental y las normas de emisión. Y establece, el diagrama, ¿cierto?, que tengo hacia el lado derecho, las etapas de este reglamento que tiene que seguir el ministerio para dictar una norma. Parte con un programa de regulación ambiental donde se define a través de una resolución cuáles son las prioridades programáticas del Ministerio en temas regulatorios, y esta norma en particular está priorizada en el último programa de regulación ambiental 2022-2023. Luego hay una resolución de inicio, que es lo que señalaba yo anteriormente, la 1021, se empieza a elaborar un anteproyecto donde hay instancias participativas que son el Comité Operativo y Comité Operativo Ampliado, el primero con solo servicios públicos, el Comité Operativo Ampliado con entidades ajenas a la administración del Estado. Está ahí el regulado, están las ONG, la academia, etc. Se hace un expediente público que cualquier persona puede acceder a través de una plataforma electrónica desde cualquier lugar de Chile. Se elaboran estudios científicos y técnicos, que lo va a detallar mi compañero a continuación, recepción de antecedentes, se elabora un análisis general de impacto económico y social, que evalúa los costes y beneficios de la norma, que también va a ser explicada en este webinar, y todo ello decanta en una resolución final que aprueba un anteproyecto, una propuesta de regulación que se somete a consulta pública por 60 días hábiles, que es la etapa que está ahí marcada en celeste, que estamos ahora. Consulta a todo ciudadano, persona natural, jurídica, asociaciones sin personalidad jurídica pueden participar de este proceso, y también una consulta al Consejo Consultivo Nacional, que es nuestro Consejo de la Sociedad Civil, donde está representada la academia, los trabajadores, el empresariado, las ONG, etc. Luego, cuando termine la consulta pública, el Ministerio debe elaborar un proyecto definitivo tomando en consideración todo lo anterior, los antecedentes, los estudios, las observaciones. Observaciones que no solo pueden ser consultas, solamente preguntas, sino que antecedentes que ustedes aporten al proceso que sean necesarios para poder ir mejorando esta propuesta. Elaborado el proyecto definitivo, se somete al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y luego se eleva a la firma de los ministros respectivos, a la firma del presidente. Este decreto va a proceso de toma de razón en Contraloría y luego de tomado de razón por Contraloría se publica en el Diario Oficial. También, para que quede claro en la etapa, ¿cierto?, donde dice reclamación, es porque este proceso en particular tiene un recurso de reclamación específico ante los tribunales ambientales, que puede ser interpuesto por cualquier persona que considere que la norma, en este caso la norma de emisión, no se ajusta a la ley 19.300, que es nuestra ley de bases generales del medio ambiente, y además le cause perjuicio, dice la ley. Esas serían las etapas del procedimiento
Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Te pido que dejes de compartir. Un comentario. Hay varias preguntas en el chat y tenemos muchas preguntas el día de hoy. No sabemos si vamos a poder al final, vamos a hacer todo el esfuerzo, así que, pero les queremos primero que nada agradecer, digamos, su participación. Ahora dejo con ustedes a Felipe Loaiza, que va a entrar directamente al instrumento de consulta, que es el del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores de la División de Calidad del Aire del Ministerio del Medio Ambiente. Felipe. Perfecto, muchas gracias, Germán. ¿Me confirma si se ve la presentación, por favor? Se ve muy bien. Perfecto. Bueno, antes que todo, agradecer digamos, la instancia y la participación que estamos teniendo el día de hoy en este webinar. Como señalaba nuestra jefa de división, esta ha sido una norma muy esperada y una norma que obviamente también tiene mucho interés por parte de la ciudadanía. Así que por eso es importante para nosotros este proceso de consulta pública, donde la idea es poder llegar a la mayor cantidad de personas digamos, con la información que queremos entregar respecto del tema de la radiación electromagnética y además también del anteproyecto de norma de emisión con el cual vamos a regular esto. Así que por mi parte estoy muy contento de esta actividad. Ahora, para entrar en materia, bueno, desde el Departamento Ruido, Lumínica y Olores de la División de Calidad del Aire del Ministerio, nosotros somos quienes gestionamos, coordinamos el proceso de elaboración de esta normativa y en conjunto con nuestros colegas también de la División Jurídica, del Departamento de Economía Ambiental, ¿cierto? Desarrollamos todo el trabajo que tiene que ver con la elaboración de este anteproyecto y ahora con nuestros colegas también de Participación Ciudadana en el desarrollo de esta consulta pública. Yo les voy a presentar el detalle de lo que contendrá de lo que contiene este proyecto de norma de emisión en este sentido, y también comentar un poquitito sobre la radiación electromagnética para que vayamos poniendo ahí un piso de información sobre el cual conversar y entendernos. En primer lugar, como ya lo señalaba Rocío, la radiación electromagnética en general, o los campos electromagnéticos también, es un fenómeno físico que proviene también de la naturaleza, que está presente en la naturaleza. Ya sea, por ejemplo, como lo que ustedes ven en las imágenes, radiación cósmica, ¿cierto?, que viene desde el espacio, etc. Entonces vivimos y convivimos en este sentido con múltiples fuentes de radiación electromagnética en general en nuestro día a día. Sin embargo, las que han sido de mayor preocupación, digamos, en términos como fuentes, ¿cierto?, son las fuentes artificiales, que son con las que convivimos más cercanamente, ¿cierto? Algunos ejemplos con los que nos podemos encontrar de fuentes artificiales de radiación electromagnética son cosas tan comunes como, por ejemplo, una línea eléctrica de alta tensión, ¿cierto?, para distribución de corriente, las antenas de televisión, electrodomésticos, ¿cierto?, como los hornos microondas, telefonía móvil o incluso las luminarias que nosotros instalamos dentro de nuestras casas. Es importante señalar que cada uno de estos artículos electrónicos, ¿cierto?, genera una radiación electromagnética en distintas frecuencias, ¿cierto?, y con distintas intensidades, ¿ya? Lo importante aquí a tener en cuenta es que justamente esta radiación electromagnética, obviamente la exposición que nosotros podamos tener o incluso los riesgos que pudieran estar asociados dependen dependen muy fuertemente de los niveles y también del tiempo en el cual nosotros estemos expuestos a esa radiación electromagnética. Por lo tanto, la radiación electromagnética per se no es algo que nos vaya a afectar, sino que depende en este sentido de algo que se conoce como dosis, ¿cierto? Que vale decir, tiene que ver con la intensidad y el tiempo que nosotros estemos expuestos. En la lámina que ustedes ven en este momento, acá pongo en primer lugar una referencia, ¿cierto?, o sea, algunos valores con los cuales nos podemos encontrar muchas veces o que generan, que emiten este tipo de artefactos, ¿cierto? Y en la parte de abajo ustedes pueden ver las referencias digamos, como valores valores o recomendaciones internacionales al respecto. Como ven, en muchos casos los niveles están
muy por debajo de las recomendaciones internacionales, las cuales están basadas obviamente en consensos científicos a partir de los cuales digamos, se señala que no existiría un efecto o un riesgo sobre la salud de las personas. Ahora, hablando en este sentido de efectos en salud, porque finalmente eso es lo que nos preocupa digamos, proteger con una regulación como la que estamos presentando hoy en día. Hoy en día existe un consenso científico ya bastante, digamos, bastante acabado. Existe mucha literatura al respecto de que uno de los principales efectos que tiene la radiación electromagnética en nuestro cuerpo tiene que ver con el calentamiento de los tejidos. Ahora, como les decía, este calentamiento de los tejidos depende muy fuertemente de los niveles a los cuales estemos expuestos, el tiempo al cual nosotros estemos expuestos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, las regulaciones que se han ido incorporando desde hace bastante años, que incorporan justamente digamos, este consenso como una línea de trabajo para poder establecer recomendaciones, etcétera, justamente busca evitar todo riesgo de calentamiento de tejidos, ¿cierto?, por el uso y exposición a la radiación electromagnética. Ahora, este es un tema que como bien lo señalaba Rocío Vera, ¿cierto? Es un tema que todavía se sigue estudiando, que todavía existe mucha información, digamos, sobre otros posibles efectos, ¿cierto? Acá, por ejemplo, menciono algunos efectos que se denominan como no térmicos, ¿cierto? Que tienen que ver más bien con una interacción ya más interna de la radiación electromagnética con nuestro cuerpo, y así otros tipos de enfermedades, ¿cierto? Entonces, en este sentido, todos esos posibles efectos se siguen estudiando hoy en día para poder finalmente lograr un consenso científico, digamos, para poder establecer en este sentido recomendaciones y poder incorporarlo también a las regulaciones que finalmente nos van a dar la protección necesaria, ¿ya? Pero digamos, algo que ya existe consenso, ¿cierto? Y con lo cual se ha trabajado a partir de este principio precautorio, es en establecer límites ya, y recomendaciones y en las regulaciones de cada país, límites, ¿cierto? Particularmente en este caso trabajamos con densidades de potencia, ¿cierto? Y ahí la Organización Mundial de la Salud, apoyada por este organismo, el ICNIRP, ¿cierto?, que es una comisión internacional para la protección de radiación no ionizante, han establecido algunas recomendaciones sobre cuáles son estos valores límites para poder dar la adecuada protección a la salud de las personas. Y ahí en esta tabla podemos ver más o menos cuáles son estos valores que hoy en día existen como recomendaciones internacionales para proteger la salud de las personas y las distintas frecuencias en las cuales se dan esas recomendaciones. Es importante acá destacar ese punto que está justo abajito de la tabla, ¿cierto? Que la telefonía móvil opera hoy en día, por lo menos acá en nuestro país, entre los 700 MHz y 3650 MHz. Dentro de esa frecuencia está contenido también la tecnología 5G, por supuesto que digamos está en distintas partes de esa banda, y particularmente la banda de 26.000 Hz o 26 GHz, que también hoy en día está utilizada principalmente para el desarrollo de esa tecnología 5G. Entonces, digamos, en estas recomendaciones internacionales está contenida justamente todas estas tecnologías. Acá es importante mencionar que obviamente algo que ya digamos, se ha dicho fuertemente desde la Organización Mundial de la Salud es que no se observan efectos ni se observan riesgos con operaciones y con exposiciones a niveles bajo los recomendados justamente por ICNIRP. Sin embargo, como ya lo señalaba Rocío Vera previamente, ¿cierto?, existen algunas lagunas de información que deben completarse con mayor investigación. Esto es algo que, como les digo, se sigue investigando, se sigue conociendo. De hecho, la OMS se encuentra elaborando un estudio y otros organismos internacionales también están en lo mismo, porque finalmente, si bien se tiene certeza respecto de que no existen mayores riesgos, este es un tema que se debe seguir estudiando para finalmente llegar a la certeza de cuáles son justamente estas recomendaciones. Acá les dejo el link de justamente de la información que proviene de la Organización Mundial de la Salud y particularmente con la radiación que tiene que ver con la tecnología 5G, que justamente ha estado, digamos, en medio del debate, ¿cierto?, como nueva tecnología de telecomunicaciones.
Ahora, ¿cuál es nuestra situación? ¿Cuál es la situación que tenemos en nuestro país? Este es un tema que está, digamos, regulado, ¿cierto?, en nuestro país desde el año 2000, particularmente a través como de normas técnicas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, ¿cierto? Y a través de estas normas técnicas se han ido estableciendo, además de las condiciones de operación, funcionamiento, ¿cierto?, de las estaciones base de telefonía, los límites, obviamente, en este caso a la sumatoria o un límite general, digamos, a toda la radiación que pueda llegar respecto de estas fuentes en un punto dado, para efectos de dar protección a la salud de las personas, ¿cierto? Para que no sea un elemento riesgoso para la salud de las personas. Así, el año 2000 se estableció la primera norma técnica que introdujo este límite, ¿cierto? El límite que ustedes ven ahí, 435 microwatts por centímetro cuadrado, ¿cierto? Posteriormente, el año 2008, se hizo una modificación de esa regulación y aquí se introdujo la separación, ¿cierto?, entre un límite general y un límite para zonas sensibles, siendo las zonas sensibles efectivamente estos recintos, ya sea de salud o educacionales, como hospitales, ¿cierto?, CEFAM, jardines infantiles, colegios, etcétera. Se hace en esa resolución 403 del año 2008 esta separación de los límites, ¿cierto? Y el límite general finalmente viene siendo un límite para aquellos lugares donde las personas tienen libre acceso, ¿ya? El año 2012 fue un año bastante especial porque se publicó la ley 20.599, que esta ley incorpora varias modificaciones tanto en normativa, ¿cierto?, de vivienda y urbanismo y también en la Ley General de Telecomunicaciones. Una de las incorporaciones que hizo importante fue justamente el mandato a que nosotros debíamos como ministerio elaborar esta normativa. Y ese mismo año también se modificó la norma técnica de Subtel. En ese momento no se hizo necesario cambiar los niveles, ¿cierto?, general y zona sensible. Se hicieron varias modificaciones respecto del funcionamiento y operación de las antenas principalmente. Ahora es importante destacar que obviamente todo este sistema ha ido funcionando en el sentido digamos, de controlar principalmente las emisiones, de controlar dónde se instalan, cómo se instalan, establece ciertas condiciones también de instalación, como un distanciamiento mínimo respecto de, por ejemplo, zonas, digamos, zonas sensibles, etc. Sin embargo, algo que es importante mirar en este sentido para poder poner en contexto, porque acá nosotros vemos niveles de 100 y 10, son las emisiones que tenemos hoy en día. Y aquí esto es digamos, un registro bastante interesante. Estas son todas las mediciones que se han hecho desde el año 2012 o 2013, ¿cierto?, a la fecha, y que forma parte del catastro que nosotros utilizamos para poder evaluar la normativa que estamos implementando, que estamos presentando hoy en día en anteproyecto. Y acá es importante destacar que justamente las emisiones en nuestro país, producto de las antenas de telefonía móvil, son bastante bajas, ¿ya? Si ustedes ven acá, por ejemplo, los límites eran de 100 y 10 microwatts por centímetro cuadrado. Acá nosotros, ahí en el gráfico sector arriba, el gráfico llega hasta 10 microwatts por centímetro cuadrado, y básicamente todas las emisiones se concentran entre 1 y 5 microwatts por centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, es importante justamente destacar esto, que esta es la condición en la que nosotros, digamos, estamos hoy en día y que pretendemos regular y controlar a través de esta norma de emisión. Ahora, pasando al detalle del anteproyecto de la norma de emisión, comentar que este anteproyecto fue aprobado, ¿cierto?, por la resolución que ustedes ven en pantalla, y que obviamente inicia este proceso de consulta pública en el cual estaremos hasta el 28 de marzo. Solamente para poner en contexto algunos antecedentes del proceso, para elaborar este anteproyecto, nosotros no trabajamos solos, ¿cierto? No estamos solos en este sentido, y tenemos que conformar esto digamos, por mandato, ¿cierto?, del reglamento de normativa, de normas ambientales. Debemos conformar un comité operativo, que básicamente son servicios públicos, y un comité operativo ampliado, que en este caso está conformado por el colegio médico, los regulados y también algunas universidades, ¿cierto?, academias que digamos, tengan un interés o un desarrollo importante en la materia que se pretende regular, ¿ya? Con estos dos comités nosotros fuimos trabajando a lo largo de la elaboración de este anteproyecto.
y digamos, ellos aportaron justamente antecedentes, opiniones, ¿cierto?, para poder elaborar este anteproyecto que estamos presentando hoy en día. Entonces, la importancia de justamente este proceso de participación ciudadana es poder ahora abrir este anteproyecto que elaboramos en conjunto con estos actores a toda la ciudadanía y a toda la comunidad para que conozca de este y se haga parte también de este proceso. Todos los antecedentes del proceso que hemos recibido, tanto de estos actores que yo les comentaba, también de otros actores externos con los cuales hemos ido conversando a lo largo del proceso, ¿cierto? Y que nos han enviado antecedentes, ¿cierto?, sobre, por ejemplo, efectos en salud, sobre procesos de medición, etcétera. Además de también todas las actas de las reuniones de estos comités, las presentaciones revisadas durante todo el proceso, están disponibles en el expediente electrónico. Nosotros debemos elaborar un expediente electrónico en el cual dejemos justamente toda la historia del proceso. Ahí ustedes podrán revisar, ahí está el link, ¿cierto? Ustedes podrán revisar toda la historia del proceso y todos los antecedentes que hemos tenido a la vista para justamente elaborar este anteproyecto. Uno de los antecedentes importantes para nosotros fue justamente este estudio que hicimos con la Universidad Católica de Valparaíso, que básicamente es un estudio de antecedentes para poder ordenar en este sentido toda la información que nosotros estábamos recibiendo, que hemos nosotros mismos recopilado como ministerio, todo lo que tiene que ver con regulaciones, ¿cierto? Y particularmente también con revisar todas las regulaciones que justamente está en el mandato de revisar las normativas de los países OCDE. Todo eso está contenido dentro de este estudio, por eso es tan importante para nosotros finalmente en este proceso de elaboración. Algunas de las actividades, por ejemplo, que se realizaron fueron descripción de la fuente regulada para poder entender qué es lo que estábamos regulando, levantamiento de efecto de impacto, las normas de referencia, también se efectuaron mediciones, levantaron antecedentes para el análisis general de impacto económico y social y una propuesta también ahí en función de todos los antecedentes. Es importante destacar que justamente la actividad de mediciones nos permitió a nosotros darnos cuenta que efectivamente las emisiones que yo les mostré previamente, con mediciones hechas de acuerdo a una recomendación internacional, efectivamente están dentro de los rangos que yo les mostré previamente y que forma parte de nuestra línea base. Bueno, vale decir que este antecedente obviamente es parte también del expediente de la elaboración de la normativa. Ahora, pasando directamente al anteproyecto, algunos de los elementos que tiene que justamente contener este anteproyecto son identificar claramente cuál es su objeto de protección ambiental. Con eso deriva justamente el ámbito territorial y también tenemos que identificar la fuente emisora, que en este caso son las estaciones base de telefonía móvil. El objetivo de protección ambiental que hemos incorporado dentro de esta normativa es básicamente controlar la emisión de radiación electromagnética generada por equipos y redes de transmisión de servicios de telecomunicaciones con el fin de proteger la salud de las personas. Ese es el objetivo que justamente tiene la normativa. En este sentido, algo que es importante destacar, que si bien hoy en día la norma, una diferencia, digamos, con la norma técnica, es que hoy en día hace esa distinción justamente en zonas rurales y zonas urbanas, que digamos, ahí establece distintos niveles. Hoy en día con esta normativa estamos yendo y estamos transitando hacia una normativa que es general. En este sentido, cualquier lugar que sea habitado, ¿cierto? Cualquier lugar que digamos, donde existan personas, ¿cierto?, que transiten o que vivan en esos lugares, van a estar protegidos por este estándar general que yo les voy a comentar inmediatamente. ¿Cuáles son los límites que estamos incorporando? Justamente como ya se adelantaba previamente, estamos reduciendo justamente el límite general a 10 veces su valor actual, ¿cierto?, que es 100 microwatts por centímetro cuadrado, lo estamos llevando a un límite general de 10 microwatts por centímetro cuadrado, y para áreas de protección especial un valor de 5,8 microwatts por centímetro cuadrado, que es cerca, ¿cierto?, del 50% de la norma para áreas sensibles o zonas sensibles actual. Ahora, la forma en cómo se va a aplicar esta normativa también incorpora, digamos, dentro de su forma de cálculo, ¿cierto?, la sumatoria, ¿cierto? Entonces, en este sentido, nosotros a través de estos límites estamos definiendo factores de exposición para cada una de estas zonas, zona general, zona de área de protección especial, a partir de las cuales vamos a calcular finalmente cuál es el límite que debe cumplir cada fuente en cada contexto particular.
porque obviamente nosotros podemos definir un límite general, pero cada situación, donde estén las antenas respecto de también los receptores, es una situación particular. Y esto también es lo que estamos buscando justamente con esta normativa, ¿ya? Ahora, esta normativa contempla dos etapas. Hoy en día la parte de control, ¿cierto? A través de las normas técnicas de Subtel, la parte de control y fiscalización está alojado en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Un cambio importante que va a tener la introducción de una norma ambiental es justamente hacer esa separación. Todo lo que tiene que ver con control, que es, por ejemplo, la autorización de nuevas estaciones base o la revisión de estaciones que están hoy en día instaladas, etcétera. Todo eso va a seguir siendo parte de la Subtel. Sin embargo, vamos a hacer una coordinación muy importante con el organismo de fiscalización de las normas ambientales, que es la Superintendencia del Medio Ambiente. Una tarea importante también de la Superintendencia del Medio Ambiente en este sentido es elaborar los protocolos y procedimientos a través de los cuales se va a determinar cuáles son los niveles que en este caso se están generando y velar por el cumplimiento de la normativa, obviamente en estrecha relación con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que hoy en día tiene justamente el catastro y el control, ¿cierto?, de todas estas fuentes que están hoy en día desplegadas por todo nuestro país. Finalmente, comentar que los plazos de cumplimiento que estamos incorporando como propuesta en este anteproyecto, en primer lugar, una entrada en vigencia, ¿cierto?, que no es inmediata, sino que son 6 meses desde su publicación. La publicación se hace en el Diario Oficial y a partir de eso se cuenta este plazo y básicamente tiene que ver con una etapa, digamos, para justamente dejar e implementar toda esta normativa para que inicie su vigencia, entre a funcionar implementada ya en esos 6 meses. Ahora, las fuentes tienen una diferenciación, ¿cierto? Y tienen plazos de cumplimiento distintos. Las fuentes nuevas, es decir, aquellas que se instalen posteriormente a la entrada en vigencia de esta normativa, deberán cumplir con los límites desde la entrada en vigencia. Sin embargo, las fuentes existentes, que son aquellas que están instaladas hoy en día, tendrán un plazo, ¿cierto?, de 12 meses desde esa entrada en vigencia para ponerse, digamos, justamente dar cumplimiento a los límites de esta nueva normativa, ¿ya? Esos son los plazos, digamos, en los cuales nosotros vamos a implementar esta normativa, ¿cierto? En poco más de 1 año y medio aproximadamente, ya va a estar funcionando a partir de la publicación justamente del decreto que fije esta normativa. Entonces, en resumen, ¿cierto? Esta línea de tiempo que veníamos desde el año 2000 regulando a través de normas técnicas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, hoy en día lo vamos a llevar a una norma ambiental, que como ya lo adelantaba, ¿cierto?, nuestra jefa Rocío Toro, ¿cierto?, convierte esta normativa técnica en una normativa ambiental y en este sentido da ciertas garantías que ofrece justamente el llevarlo a esta parte ambiental. Entonces, a partir de este año 2022, que nosotros publicamos este anteproyecto de norma de emisión, estamos cambiando justamente este límite. Pretendemos dar cumplimiento, obviamente, al mandato que tenemos en la ley 20.599, y algo súper importante es que justamente en este escenario, ¿cierto?, en donde todavía se sigue desarrollando investigación para poder establecer y tener claridad respecto de los efectos, riesgos, impactos, etcétera, que pueda tener la radiación electromagnética, nuestras normas ambientales deben revisarse al menos cada 4 años. Y eso sí, incluso podría ser menos tiempo si es que nosotros tenemos los antecedentes, por ejemplo, para poder iniciar una revisión antes, ¿cierto? Entonces tenemos esta garantía que es bastante importante porque vamos a tener, digamos, esa cantidad de tiempo para poder justamente ir recopilando todos los antecedentes y poder ir haciendo los cambios que sean necesarios para ir ajustando nuestra normativa en el periodo en que justamente sea necesario hacer estos cambios. Finalmente, agradecer la presencia de cada uno de ustedes y también la invitación a que se hagan parte de esta participación ciudadana. Este no es el final, ni esta tampoco, digamos, es la norma final que va a ser publicada, sino que este es un anteproyecto que sometemos a consulta pública, a consideración de toda la ciudadanía, y esperamos que ustedes participen, que observen, que comenten, ¿cierto?, que hagan sus preguntas para que justamente nosotros podamos finalmente tener una buena norma de emisión, que es la que publicaremos y que es la que elaboraremos a partir de todo este proceso de consulta pública. Eso por mi parte, Germán. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Felipe. Te pido que puedas dejar de compartir tu presentación.
para que Felipe Gajardo, del Departamento de Economía Ambiental, en 10 minutos nos pueda presentar el análisis general del impacto económico y social. Sí le informo hay 36 preguntas y más unas 10 o 15 en el chat. Les pido para que vamos a hacer el esfuerzo por tratar de responderlas todas, pero también le hemos dejado en el chat el enlace para que inmediatamente accedan, y esas preguntas, muchas de ellas tienen que quedar planteadas. Hay personas que nos han preguntado en términos si se ponderan o no. Es justamente ese desafío. Nosotros tenemos que responderle formalmente a ustedes. ¿Cómo fue considerada su pregunta? ¿Qué respondemos frente a la pregunta que ustedes nos hacen? Y una pregunta es justamente la consideración, la ponderación que señaló una persona. Así que les digo que vamos a hacer ese esfuerzo, pero vamos a escuchar ahora para luego entrar a las preguntas. Felipe. Perfecto. Bueno, saludar a todas y todos quienes se encuentran presentes en esta presentación. Mi nombre es Felipe Gajardo, del Departamento de Economía Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, y me corresponde contarles lo que fue el análisis general de impacto económico-social que acompaña este anteproyecto de norma. Entiendo que ya se visualiza la diapositiva. Si no es así, me avisan para no estar mostrando nada. Perfecto, gracias Germán. En estos 10 minutos y algo más quizá, les voy a comentar lo que es el AGIES, el Análisis General de Impacto Económico y Social, y su metodología, y los resultados a los que llegamos con la metodología y con los datos, los antecedentes que contamos para este proceso, esta etapa del anteproyecto, además de conclusiones. ¿Okay? Entonces, por lo pronto, contarles que el AGIES es una herramienta que permite entregar información técnico-económica para la toma de decisiones sobre las medidas de descontaminación ambiental, en este caso acompañando esta norma, y se enfoca en un análisis costo-beneficio, pero no limitado a él. También indicar que no es el único insumo, ¿cierto? Existen un conjunto de insumos, de hecho la presentación de mi compañera Rocío también lo mostró así, existen otros antecedentes, otros elementos para apoyar la toma de decisión. El AGIES evalúa los beneficios y los costos, y para comprender en términos concretos a qué nos referimos en beneficios, evaluamos los efectos que tendría la norma o externalidades positivas, si se quiere, en lo que significa efectos en salud evitados, protección a la biodiversidad, entre otros. Y en materia de costos, hace referencia a los costos adicionales que la normativa introduce a los agentes de la sociedad. Esto quiere decir regularmente inversión, operación, mantención para medidas de abatimiento, medidas de mitigación, además de monitoreo, fiscalización, entre otros. Solamente para dejar claro que no evalúa ingeniería de proyectos, ni cambios macroeconómicos, por ejemplo, el efecto al PIB, el empleo, precios, tarifas, es un análisis general de impacto económico-social. La metodología, entonces, teniendo claro que evalúa los costos y beneficios asociados al cumplimiento de la norma, se hacen respecto a una situación actual, ¿cierto? Es la adicional, vinculable a la norma. Entonces, aquí inicia el primer gran desafío, que tiene que ver con constituir lo que es la situación inicial. Esta es el que le denominamos línea base, que de hecho mi compañero Felipe Tocayo también les mencionó, la línea base de estaciones base. Entonces aquí, este es el primer gran desafío, constituir a nivel nacional, a nivel de comunas, como la cantidad de estación base y también sus emisiones en densidad de potencia, en microwatts centímetros cuadrados. Y esto lo logramos constituir con datos de la Subtel desde el 2013 al 2020. Luego, teniendo la línea base, constituimos lo que es el escenario regulatorio, que es la situación con los límites que conlleva esta norma. Entonces, teniendo estos dos escenarios, podemos verificar qué estaciones base tendrían emisiones por sobre los límites, y por cierto, debajo del límite, pero aquellas que están por sobre el límite, ahí visualizamos si es que esta diferencia, porque no estarían cumpliendo con el escenario regulatorio, con la norma, bueno, si esa diferencia es menor a un 5% entre la emisión de la estación base y el límite, entonces realizamos un ajuste hipotético, ¿cierto? Un ajuste de la estación base vía remoto para que cumplan, no llevaría costos asociados, pero si esta diferencia es mayor al 5%, ahí lo que hacemos en este modelo, un modelo teórico, es sustituir la estación base por aquella que sí cumpla con la norma. Esa, por cierto, involucra costos asociados de inversión, y aquí ya pasamos a lo que sería la etapa de costos, estimación de costo, donde visualizamos inversiones por sustitución de estaciones base y también todo lo que conlleva los costos asociados a la fiscalización. Y también, por último, lo que es identificación de beneficios asociados a esta norma,
Aquí el trabajo es buscar beneficios en materia de impacto a la salud humana, impacto a otros seres vivos, y por cierto, el AGIES puede contemplar no solo identificar, sino que también cuantificar y valorizar en términos monetarios, lo cual es un desafío en materia de estas regulaciones. Por lo pronto, contarles que aquí en esta etapa de AGIES identificamos, más no valorizamos. ¿Okay? Entonces, yendo directo a resultados, a propósito de tiempo acotado del que dispongo, les cuento, la línea base constituida de estaciones base llega a un total de 16.729 estaciones base, donde el 89% de estas se encuentra en lo que se le denomina el área general, que es lo que ya fue presentado, y en la área de protección especial o área sensible son 2.275, que de hecho en el gráfico del lado derecho se visualiza la distribución de estas, donde el color más intenso, color verde más intenso, es donde hay más cantidad de estaciones base. En cuanto a la densidad de potencia de estas, en la figura que se encuentra abajo se visualiza su distribución, y lo que vemos allí es que el 98%, y también lo mostró mi tocayo Felipe Loaiza, el 98% se encuentra en rangos de microwatts centímetros cuadrados de 0 y 1. No obstante, siguen existiendo algunas estaciones bases que tienen rangos mayores a esto, pero están en proporción al total en valores muy bajos. Si lo queremos distribuir por área sensible y área general, vemos en esta figura la distribución de esta. Si recordamos, en área general era 10 el límite, menos contribución de tercero, y lo que vemos allí, bueno, es que estarían dentro de eso. Y en área sensible, el límite era 5,8, si se acuerdan, menos contribución de tercero, y esta sería la distribución. Hay algunas cuantas que estarían como cercano al límite. Aquí es importante indicar, eso sí, que estamos considerando la densidad de potencia de estas estaciones base, pero sin contemplar lo que es contribución a terceros. Si estudiamos entonces lo que ocurre con la contribución de terceros en densidad de potencia, vemos que solamente contamos con datos para lo que es el área general, y del área general el 52,5% de esta de contribución de terceros se encuentra igual a 0. Pero existe un 35,8 que está entre 0 y 1, y aquí, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, hay casi un 10% de contribución de terceros que se encuentran entre 2 y 3 de microwatts centímetros cuadrados. ¿Ya? Entonces lo que va a suceder es que el límite, que por ejemplo en área general es 10, se le va a restar la contribución de terceros, y lo que queda de aquello es lo que tiene que al menos cumplir la estación base. Y la figura de hecho que les presento a continuación muestra lo que estaría sucediendo en el escenario regulatorio, en el AGIES, donde el límite, que se encuentra en 10 menos la contribución de tercero, son las cruces en rojo, y en las cruces en azul es la emisión de cada estación base. Entonces la figura muestra desde la estación base 1 hasta la 14.625. Y lo que se visualiza es que cada una de ellas estaría dentro del límite, contemplando la contribución de tercero. Esto para el área general. ¿Qué sucede en el área sensible? Que es donde no contamos con datos de contribución de tercero, sí contamos con la emisión de cada estación base en área sensible. Bueno, hicimos un ejercicio teórico para comprender cómo se comportaría ante el escenario regulatorio, y ahí lo que hicimos fue imputar el promedio de la densidad de potencia que ocurría en área general, ahora para el área sensible. En el AGIES, que está en el expediente público, lo pueden revisar, hicimos el ejercicio también con otros estadígrafos, pero aquí, por efecto del tiempo, les muestro lo que sucede con promedio. Y lo que sucede es que para las 2.200 y tantas estaciones base en área sensible, con la excepción de una, todas cumplirían el límite. Existe una en donde la emisión estaría por sobre el límite 5,8 menos la contribución de tercero imputada. Es un ejercicio teórico, dado que no contamos con el dato real. Entonces, en síntesis, los costos serían los siguientes. No habría la necesidad de una sustitución de estación base. En el ejercicio teórico había uno, pero la brecha entre el límite y emisión era menor al 5%, entonces requeriría hacer un ajuste, más no una sustitución de estación base. Pero con los datos reales con los que contamos, no requiere haber inversión en sustitución de estación base, pero sí habría costos asociados a la fiscalización. En dos ítems, que sería denuncias ciudadanas promedio, que usamos los de los 4 últimos años, el promedio de los 4 últimos años, y las mediciones para verificar operación en obra de telefonía móvil
también hay un costo asociado que en la suma de aquellas sería $23.526 por año. En cuanto a los beneficios, aquí lo que desarrollamos fue una revisión de la literatura científica. En general, está más asociada a telefonía móvil más que a estaciones base. Eso primeramente a indicar. Y de los estudios que se muestran para, tanto para telefonía móvil como estación base, por ejemplo, aquí les voy a contar los del Instituto de Ingeniero Eléctrico y Electrónico, hacen una revisión, comentan que, y como bien planteó mi compañero Felipe, se asocia la exposición a campo electromagnético a un efecto en la termorregulación, neurofisiología, entre otras, y en donde encontraban que eran estudios limitados, donde se encontró como efecto serían para cuando exista necesidad de potencia por sobre los 100, en este caso watts metro cuadrado, que están por sobre lo que se está hablando en esta norma. Y por otro lado, la Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante, claro, está en el mismo, alineado en el mismo sentido en los resultados que han encontrado. Hay información científica limitada, pero hay asociadas a efectos de onda electromagnética, pero en los niveles que están por sobre los 100. Por tanto, por eso es que estas dos instituciones como recomendaban límite en torno al 100. En este caso, en la norma estamos hablando de 10 y de 5,8. Por tanto, bueno, y también hay un estudio que es la que referenció Felipe Loaiza, de la Universidad Católica de Valparaíso. Se concluye que no existiría evidencia científica concluyente para niveles de densidad de potencia menores a los que les comenté de estas dos instituciones, pero por tanto, lo que se considera en la GIE es que, bueno, estamos hablando de límites menores que aquella, entonces habría una salvaguarda a la salud de la población. Y en materia de impacto en seres vivos, aquí es mucho más limitada la evidencia. Hay algunos estudios, lo que sí esos estudios están para rangos de frecuencia mayores, de 2 GHz a 120 GHz, por ejemplo, y hay algunos que hasta están, bueno, de altos niveles de gigahertz, y lo que se encuentra es que hay algunos impactos como de absorción para cierto tipo de vertebrado, invertebrado y planta, de modo, a pesar de eso, igual se comenta que existen ciertas deficiencias experimentales y existencia de literatura limitada, pero aún así, bueno, existen antecedentes para campos electromagnéticos que superan los 6 GHz, y por tanto, también visualizamos que con límites de la norma en torno a 10,5,8 también se estaría salvaguardando, en este caso, impacto a los seres vivos. No obstante, y como comentó mi compañera Rocío también al comienzo, ante falta de certeza absoluta, científica, pero reconociendo riesgos y por tanto con la intención de manejar incertidumbre, aquí lo que consideramos es el principio precautorio, de que igualmente hay que normar a pesar de esta falta de certeza de antecedente, con el fin de protección del bien superior a la vida y la salud humana. Entonces, como conclusión, me parece que vamos bien en el tiempo, como conclusión, un minuto para cerrar, Felipe. Ya, ideal, ya, perfecto. Entonces el inventario de estaciones base en escenario regulatorio para el área general no requiere de ajustes, tampoco de sustituciones, es decir, el escenario regulatorio sería equivalente a lo que ocurre con la línea base. Lo que sí habrían costos de fiscalización, que aquí los visualizamos en torno a $23.526 año, debido a que no existe evidencia contundente para cuantificar y valorar, se identifican potenciales riesgos y la abordamos desde el concepto de principio precautorio para proteger la salud de las personas. Y bueno, también hicimos un ejercicio teórico que les comenté para el área sensible, en donde una fuente no cumpliría, pero en este caso estaría dentro del umbral de tolerancia entre las diferencias entre emisión y límite, y por tanto sería un ajuste que no involucraría costos asociados. Eso. Muchas gracias y quedo atento a sus consultas. Muchas gracias. Le pido a Felipe que abra y vamos a tratar de ordenar este proceso, porque la verdad es que estamos un poquito impactados porque la cantidad de preguntas han sido muy grandes, se han respondido algunas por escrito, y yo no sé si en principio
Felipe, tú habías visto varias que se repiten generales, que hay de varias preguntas que son del mismo tipo, que son el tema de la instalación de lugares. Entonces yo no sé si hay una primera aproximación general a las preguntas que tú has podido revisar, que están en el chat, en el banner de preguntas y respuestas. Sí, sí, una de las, o sea, algunas de las preguntas digamos que se repitió fue si la diferenciación entre zona rural y urbana, los límites. Efectivamente, la normativa vigente, ¿cierto? La norma técnica de Subtel hace esa diferenciación, ¿cierto? Entre zona rural, y establece ahí un límite, ¿cierto? Y la zona urbana establece otros límites, y ahí establece la diferenciación entre lugares de libre acceso y zonas sensibles. Sin embargo, con esta norma ambiental que estamos presentando hoy en día, no haremos esa distinción entre zonas rurales y zonas urbanas, ¿ya? Y eso es importante dejarlo claro. El límite que estamos estableciendo es un límite general para donde transiten las personas, ¿cierto?, en libre acceso, y sobre todo la normativa lo que incorpora es una evaluación en dirección hacia lugares que constituyan vivienda, es decir, también en este sentido no solamente una calle cualquiera, sino que poniendo énfasis también en aquellos lugares donde las personas también viven. Y justamente hacemos la distinción, que esa distinción ya existe, ¿cierto? Que son estas áreas de protección especial que vale decir son lo mismo que las zonas sensibles hoy en día, que ahí el límite ya es directamente en el recinto, ¿cierto? Obviamente hay que establecer bien en dónde, cuándo, cómo, y eso todo es parte del procedimiento de medición que tiene que elaborar justamente la Superintendencia del Medio Ambiente. Sin embargo, en la normativa queda justamente el mandato de que debe ser en esos recintos el cumplimiento del límite. Justamente hoy en día hay una distinción. Cuando ese recinto, no sé, una escuela, por ejemplo, rural, está justamente en un espacio rural, tiene un límite distinto a una escuela que está en una zona urbana, ¿cierto? Hoy en día con esta normativa no va a existir esa diferenciación. La escuela rural y la escuela urbana van a tener el mismo límite para zonas sensibles en este caso. Y también quería comentar que por ahí también vi algunas preguntas respecto de lo mismo, sobre si esta normativa, cómo iba a aplicar, si iba a ser retroactiva o no respecto de las fuentes que estaban hoy en día instaladas. Y ahí es importante destacar que nosotros incorporamos dentro del anteproyecto una diferenciación entre aquellas que son fuentes nuevas, que son las fuentes que se instalan de manera posterior a la entrada en vigencia de la normativa, que como señalamos son 6 meses después de la publicación del decreto, de las fuentes existentes, que son aquellas que están instaladas hoy en día y hasta que la norma entre en vigencia. Por lo tanto, la norma efectivamente aplica de manera retroactiva a todas las fuentes que están hoy en día instaladas también. Sin embargo, ahí les da un plazo dentro de la misma normativa para poder ponerse al corriente, digamos, y dar cumplimiento con la normativa, informar esto a los organismos correspondientes, etc. Esas, digamos, son algunas como de las dos preguntas como que yo logré rescatar, digamos, como más generales, que las vi por ahí en varias, que se repetían, ¿cierto? Felipe, yo voy a empezar a leer, después hay 6 palabras, hay 6 peticiones de palabra, que no sé si, pero te voy a leer unas 2 preguntas que son varias a la vez, para ver si hace el esfuerzo de poder responderla con la ayuda de los demás panelistas. Renato Gatica pregunta: ¿cuál es la potencia en watt por centímetro cuadrado autorizado para las estaciones que emitan la banda para operaciones 5G? Ese tema 5G se repite en varias. Sí. ¿Cuál es la distancia mínima autorizada para instalaciones que operen 5G a construcción de habitación humana? Estaciones por kilómetro cuadrado autorizadas para estaciones 5G. ¿Cuál es el plan de fiscalización inicial y difusión a lo largo del tiempo de las estaciones 5G? Sí. Bueno, en este set de preguntas, digamos, lo importante también es destacar la diferencia que tenemos hoy en día con la normativa técnica de Subtel y la nueva norma de emisión que estamos presentando hoy en día en este proyecto. Hoy en día el límite, como lo señalábamos ahí, es un límite general de 100 y un límite para zonas sensibles de 10. Y nosotros estamos reduciendo eso a 10 y 5.8 respectivamente, incorporando dentro de esto también la tecnología 5G. Hoy en día, con la norma técnica que existe actualmente, que está vigente, la tecnología 5G pasa a estar regulada, está regulada también, sí, pero los límites son distintos porque obviamente el rango que hoy día regula para telefonía con estos límites en zona urbana de 100 y 10 es un límite acotado. Y hay ciertas frecuencias o ciertas bandas de frecuencia, que son las del 5G, que están contenidas dentro de esos rangos que están hoy en día con esos límites de 100 y 10,
pero hay otros rangos que no, como por ejemplo el que yo mostraba ahí de 26 GHz, que es un poquitito más arriba, que tienen este otro límite general. Entonces, en ese sentido, con esta normativa estamos justamente reduciendo y hablamos de toda la telefonía móvil. Entonces, independientemente de dónde se ubique, pensando en el futuro, en que esta tecnología pueda ir cambiando, ¿cierto?, en distintas bandas dentro del espectro electromagnético, cuando sea tecnología que esté relacionada con telefonía móvil, va a estar regulada a través de los límites que estamos incorporando en la normativa. Ahora, respecto del distanciamiento o la distancia mínima autorizada para que operen, ¿cierto?, este tipo de antenas, esto es algo que está regulado también, es parte de la regulación que viene de la ley 20.599, de la regulación que también emana desde MIMBU, si no me equivoco, Subtel, etcétera, donde ahí se establecen justamente ciertos distanciamientos mínimos y tienen que ver con alturas, digamos, de la antena, etcétera, y que tienen que ver con cosas de seguridad y también con temas de radiación, ¿ya? Y otras cosas que preguntan ahí, ya esas son temas que a lo mejor nosotros podemos quizás enviar, ¿cierto?, o responder a través digamos, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Hay algunas preguntas que son bien especiales y que no son parte justamente de la normativa. Y ahí simplemente hablar sobre el tema del tema de fiscalización, que es una parte que viene posterior a la elaboración del anteproyecto y de la normativa, y que tiene que ver con la implementación de la norma. Y eso es un trabajo que vamos a tener que hacer justamente, que va a tener que hacer la Superintendencia del Medio Ambiente, que es el organismo encargado de la fiscalización, en coordinación con la Subtel, para justamente establecer cómo se va a hacer esa fiscalización, cada cuánto, etcétera. La normativa incorpora algunos elementos como informes periódicos, etcétera, que van a ayudar, ¿cierto?, a poder ir controlando el tema, pero obviamente ya digamos, el día a día, ¿cierto?, es algo que se tendrá que ver después en la implementación. Hay otra pregunta: ¿cómo se puede establecer zonas saturadas de este contaminante a la luz de la norma de emisión? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Este fue nosotros le tuvimos que dar una vuelta para poder abordarlo a través de esta normativa. Ahora, es importante destacar que la declaración de zonas saturadas por radiación no es una facultad que tenga el ministerio, ¿ya? Es una facultad que tiene justamente la Subsecretaría de Telecomunicaciones a propósito digo, que está dictada en su Ley General de Telecomunicaciones. Ahora, ¿cuál es el nexo que tiene con nuestra norma ambiental? Es que justamente nosotros, con los factores de emisión límite que estamos estableciendo de 10 y 5.8, establecemos un límite general que es un límite, digamos, o factores de exposición, ¿cierto?, sobre los cuales nosotros vamos a calcular el límite para cada fuente, y que básicamente es una resta, ¿cierto?, entre estos factores de exposición y la contribución de terceros, que nosotros lo llamamos así, densidad de potencia de contribución de terceros, que básicamente son todas las otras antenas que pueden estar funcionando en un punto dado, ¿cierto? Su emisión se resta a estos factores de emisión para calcular el límite de una fuente. Entonces, cuando esta contribución de terceros es muy alta, ¿cierto?, es mayor a los límites que nosotros estamos indicando en la normativa, entonces nosotros debemos derivar este proceso, y no lo podemos revisar a través de una norma de emisión, sino que este proceso y toda esta información se deriva a la Subtel, para que, a propósito de las facultades que ellos tienen, puedan determinar esta zona saturada y puedan establecer también los planes para poder justamente hacer la reducción de esos niveles, de acuerdo justamente con lo que indica su legislación. Aquí hay una pregunta que igual creo que la va a responder: ¿qué aspectos de la resolución 3103 se mantienen o caducan con respecto a la norma de emisión que esta consulta publica? Sí, ahí si te parece, igual puedo comentar yo. Obviamente lo que hace esta norma ambiental, ¿cierto?, es sacar todo lo que, de esta norma técnica, sacar todo lo que tiene que ver con los límites, ¿cierto? Eso es lo que estamos incorporando hoy en día en la norma ambiental. Límites, procedimientos, etcétera. Y, por supuesto, en la norma técnica de Subtel queda todo lo que tiene que ver con la operación de las fuentes y todo lo que tiene que ver con el control, con la presentación de cómo se autoriza, por ejemplo, una antena, etcétera. Toda esa parte queda justamente en la regulación o en la normativa técnica, ¿cierto?, de Subtel. Ahí tendremos que hacer, obviamente, los ajustes que correspondan en coordinación justamente con la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Bien, vamos a dar algunas palabras. La primera persona que había pedido la palabra es Jean Silva, para que a partir de ahora puedes dar tu opinión, Jean, para que... John. Joan puede... bueno, mientras hable el micrófono, Joan, doña Daniela Cubillos, para que pueda poder hablar. Daniela. Están muteados, por lo tanto tienen que prender el micrófono. Ya. Doña Karin Pelicán. Ya. Algo pasa a... Sonia Velázquez. Ya. Buenas tardes. Sonia, ¿con quién hablamos? Sonia Velázquez. Muy bien, Sonia, cuéntanos. Mira, lo que pasa es que hemos visto toda la implementación de la Agenda 2030 y hemos visto que la OMS hace políticas que no están favoreciendo a la gente, sino a las grandes corporaciones. Y lo que se ve es el espíritu de la norma no está realmente, no se ve que haya un interés por, o sea, ¿cuál es el interés de que el 5G, cuando el 4G funcionaba bien, puede ser que el 5G tenga más efectos adversos en la salud del medio ambiente y de las personas? Y eso no se ha evaluado, simplemente se están instalando y no se sabe si ustedes mismos reconocen que no hay estudios suficientes para ver el impacto en la salud y en el medio ambiente. Y del medio ambiente no se ve poco y sin embargo se aventuran algo que en realidad no es necesario. Y los estudios son hechos por las mismas empresas que instalan los equipos y se ve que no hay unos estudios independientes y uno tiene la sensación de que todo está como construido de manera que a la gente le parezca que está seguro y no pasa nada. Entonces quería ver si hay la posibilidad de que se implementen otros equipos de estudio independientes que puedan contribuir a la norma y que sean escuchados también. Muy bien, gracias, Sonia. ¿Felipe? Sí, ahí muchas gracias, Sonia, por tu comentario y tu pregunta. Mira, a lo largo del proceso de elaboración de este anteproyecto, nosotros nos hemos reunido con varias organizaciones también, quienes nos han enviado antecedentes, nos han hablado justamente sobre las preocupaciones que tienen justamente del despliegue de estas tecnologías, y nosotros lo hemos ido escuchando también para justamente ir elaborando este anteproyecto. ¿Me escucha? Perdón, Karin, te damos la palabra al tiro, por favor. Perdón. Sí. Ya, sigue, responde Felipe. Perfecto, gracias, Germán. Entonces, en ese y también, bueno, y lo otro importante comentar es que el proceso de elaboración de este anteproyecto no está cerrado hoy en día, ¿cierto? Hoy en día, de hecho, estamos abriendo justamente a la ciudadanía este anteproyecto para poder ir incorporando también más antecedentes, mayores comentarios, observaciones, etcétera, que puedan generar al anteproyecto. La idea es que justamente cada una de estas observaciones y comentarios estén fundados, estén con antecedentes, que nos envíen los antecedentes. De esa manera nosotros vamos a poder ir incorporando justamente después todo esto. Nosotros de hecho tenemos la obligación de dar respuesta a cada una de las consultas que nos llegan en este proceso de participación ciudadana después en la etapa de elaboración del proyecto definitivo. Y ahí debemos incorporar y debemos tomar el peso justamente de cada una de estas observaciones. Entonces, como te digo, el proceso no se cierra ahora. Después del proceso de elaboración del proyecto definitivo, todavía también vamos a seguir trabajando justamente con todos los insumos que vayamos incorporando a partir de este proceso de consulta pública. Y posteriormente, como yo lo mencionaba en mi presentación, una vez que la norma, digamos, sea publicada, exista, ¿cierto?, comience su implementación, luego nosotros debemos revisar la norma cada 4 años o menos si es que
los antecedentes, tenemos ciertos antecedentes de que la norma debiera ser modificada. Por lo tanto, esa es una garantía bastante importante de la normativa ambiental, en el sentido de que en la medida que existen antecedentes, que exista investigación, de que existan nuevos resultados, ¿cierto? Nosotros los vamos a poder ir incorporando en la normativa para finalmente, digamos, hacer las mejoras que correspondan, ¿ya? Que hubiera organismos que sean independientes para la regulación, que no pertenezcan a las mismas compañías que prestan los servicios, sino que sean independientes. Debería haber un organismo independiente que ayudara a la fiscalización también. En este caso hay un organismo independiente que justamente es la Superintendencia del Medio Ambiente. La Superintendencia del Medio Ambiente es un organismo autónomo, ¿cierto? De acuerdo con su misma ley orgánica. Es un organismo que de hecho con esta normativa recién se va como, entre comillas, a meter en este tema de la radiación electromagnética. Por lo tanto, ahí tenemos garantías justamente nuevamente de el llevar a una normativa ambiental de que tenemos un organismo que es independiente de todo esto y que va a ser el encargado de fiscalizar y también sancionar cuando corresponda o hacer que las fuentes que no cumplan justamente con esta normativa vuelvan al cumplimiento. Felipe, un complemento, porque han habido 4 o 5 preguntas que cuestionan a la Organización Mundial de la Salud, a las instituciones. Estamos viviendo una etapa de mucha incredulidad y de mucha duda en este plano. Pero eso supera, y quiero ser muy franco, supera lo que es esta consulta. Eso es muy importante que lo tengan claro. Nosotros no vamos a poder... nosotros usamos esas referencias porque son los organismos internacionales, lo usamos en la pandemia, en el caso de la OMS. Por lo tanto, más allá de las dudas que ustedes tengan, las entendemos, ustedes podrán tener sus razones, pero no nos pueden pedir que nosotros desde esta consulta le podamos tener respuesta a esas dudas que ustedes tienen y esos cuestionamientos que ustedes tienen, que podrán ser muy válidos, pero no nos va a responder esta consulta. Nosotros vamos a responder, existen, como dice Felipe, organismos con los cuales se trabajan, que están regulados y que ustedes pueden hacer reclamaciones si es que tienen dudas en esta materia. Sí, Germán quería complementar solo una cosita respecto a ese grupo de observaciones. Pueden revisar igual los antecedentes bibliográficos en el expediente de la norma. Están los estudios independientes que ha hecho la Academia Chilena, es decir, las universidades, respecto a las mediciones concretas de la antena, que no es solamente que tomemos como referencia lo internacional, sino que lo llevamos a lo nacional para poder normar. Y ahí están todos los antecedentes bibliográficos de los estudios que se elaboraron a propósito de esta norma en particular. Y ahí tenemos el sector académico nacional prestigioso que ha elaborado estudios al respecto para que lo puedan chequear, revisar en el expediente, y obviamente cualquier otro antecedente, mediciones, cualquier otra cosa lo pueden acompañar en esta oportunidad y a lo largo del proceso. Eso. Gracias, Rocío, muy oportuna tu opinión. Karina estaba hablando, Karin. Sí, aquí estoy, disculpen, no funcionaba bien la conexión, irónicamente. Bueno, la consulta va dirigida al tercer expositor, puesto que él indica que no hay bibliografía ni estudios científicos concluyentes ni apropiados para el tema de la biodiversidad. De hecho, bueno, yo soy ingeniera ambiental y apicultora, y como apicultores, nacionalmente estamos muy preocupados por este error, ya que desde el año 90 existe bibliografía suficiente para poder indicar que el daño a la magnetita, que es una sustancia que tienen las abejas y otros seres vivos, que se georreferencian electromagnéticamente, sí se ve afectado y a nivel de muerte, y lo evidenció también la Universidad de Talca. Entonces tenemos, como dice la señora antes, evidencia internacional, pero también nacional para poder decir esto. El 30% de la comida que ustedes comen absolutamente todos los días es gracias a los polinizadores. O sea, tenemos un daño directo a una de las bases de vida de los humanos, que es la alimentación. Entonces, ¿por qué no se considera, por ejemplo, que la cantidad de contaminación electromagnética sea uno de los aspectos en todas las declaraciones de impacto y estudios de impacto ambiental, donde pueda tener injerencia de observaciones la Subsecretaría de Telecomunicaciones y obviamente el Medio Ambiente como gestor, pero que esto sea considerado de forma acumulativa, no por una sola fuente emisora? El 5G públicamente lo ha indicado como Internet de las cosas. La idea es pasar de un equipo conectado a 100 equipos. Entonces no podemos considerar solamente una fuente emisora, sino que toda la interconexión entre
los equipos. Esto es una acumulación electromagnética terrible, sobre todo si consideramos que las abejas se mueven en un radio de 3 kilómetros. Entonces, podría ser una consideración dentro de todos los proyectos que sean sometidos a declaración o estudio, la contaminación electromagnética. Eso es. Muy bien. Felipe. Sí, muchas gracias, Karen, por tu pregunta. Mira, respecto de todos los antecedentes con los que ustedes puedan contar, ya sea internacionales o nacionales, lo importante es que justamente en este proceso de consulta pública nos puedan hacer llegar esos antecedentes. Muchas veces nosotros hacemos obviamente una búsqueda importante y nos apoyamos mucho también en la academia y, como lo venimos diciendo, y en otros organismos que nos van entregando antecedentes para poder incorporarlo. Entonces, justamente en este proceso nosotros sabemos que pueden aparecer nuevos antecedentes que podemos incorporar. Entonces, en ese sentido, lo importante es poder hacer llegar justamente la consulta que tú estás estableciendo, que estás comentando ahora, y nos puede hacer llegar también los antecedentes a través del portal de consultas ciudadanas, para que nosotros podamos, digamos, tomar conocimiento y poder incorporarlo dentro también después, y analizarlo sobre la elaboración del proyecto definitivo y la respuesta a la consulta. Perfecto. Ahora, ¿El comité apícola podría ser considerado en la mesa de trabajo? O sea, es que lo que pasa es que en sí el comité operativo ampliado, digamos, ya digamos, trabajó la parte de la elaboración del anteproyecto. Una vez que se cierra la consulta pública, nosotros internamente como ministerio elaboramos después el proyecto, digamos, el proyecto definitivo. Ahora, eso no obsta a que nosotros también, quizás, si es necesario, nos podamos reunir, podamos tener más antecedentes, ¿cierto?, para poder justamente elaborar el proyecto definitivo. Así que eso está, digamos, está abierta también esa invitación. Perfecto, cuentan con un apoyo para el trabajo. Sí, nosotros necesitamos justamente el apoyo de todas las organizaciones y también justamente de temas más particulares con los cuales podemos ir avanzando. Ahora, respecto de lo que tú comentas de fuentes o acumulación de fuentes, por ejemplo, con lo que pasa con la tecnología 5G, nosotros lo que estamos haciendo hoy en día con esta normativa es también incorporar el concepto de sumatoria, que hoy en día lo tiene la norma técnica de Subtel. No puede emitirse en general más de un cierto valor, y que en este caso nosotros lo estamos llevando a 10 y 5.8, ¿ya? Y finalmente la forma en cómo se calcula eso va a ser una porción respecto de esos factores de emisión. Entonces finalmente la suma total no puede ser más allá de los 10 o 5.8 que estamos incorporando, y cada fuente y en cada contexto se van a tener que acomodar en este sentido a esos valores que estamos hoy en día proponiendo y que estamos reduciendo además con esta normativa. Por lo tanto, nosotros, además de toda la línea base que vimos, los niveles que hoy en día se generan son muy bajos. Sin embargo, tenemos que obviamente ir viendo respecto de cómo se implementa esta normativa. Y respecto de lo del CIA, eso es algo que tal vez vamos a tener que ver. Obviamente el sistema de evaluación de impacto ambiental se basa en una relación de los impactos, de definir objetos de protección, etcétera, y todo está súper regulado ahí. Entonces, es algo que quizás habría que analizar con más detención, digamos, cómo opera. Ahí no sé Perdón, si... el Ministerio de Medio Ambiente, de hecho el CIA, lo considera, incluso lo mencionó la primera expositora, está considerada una fuente de contaminación. Exacto. Que no se vea, que no se huela, que no tenga sabor, que no se escuche, no significa que no exista. De Por este supuesto. modo, sí podemos medirla, afortunadamente, con equipos de medición, y sí puede ser incorporado. De hecho, ¿por qué debe ser incorporado? Justamente por lo que estoy diciendo de que no es un invento, sino que desde el año 90, estamos hablando hace 30 años, ya fue evidenciado el daño provocado. Esto quiere decir que sí debe ser considerado, no es que pudiese ser, debe ser considerado. Sí, o sea, de hecho la radiación electromagnética, por ejemplo, de otro tipo de proyectos como las líneas de alta tensión, es un elemento que también se evalúa, efectivamente. Eso no es correcto, eso no es correcto. Cuando uno se incorpora el servicio de la plataforma pública, en ninguno de los aspectos sale que se debe considerar la contaminación electromagnética, eso es incorrecto, pero sí debe ser exigido, es como otros aspectos que tampoco son... ¿Se silenció? Sí. Oye, perdón, tengo muchas manos levantadas. No les vamos a poder responder a todos. Muchas de las cosas que ustedes dicen
tienen mucho fundamento y piso, pero les pedimos, por favor, si se van a quedar solamente con esta reunión, no va a ser suficiente. Por favor, hagan las dudas, cuestionamientos y planteamientos que ustedes tengan. Nosotros después vamos a tener que juntarnos porque va a adquirir muchas respuestas, digamos, en ese sentido, en este plano, digamos, en ese plano. Así que porque tenemos, nos quedan 10 minutos, tenemos 5 manos levantadas y por lo menos hay cerca de 45 preguntas escritas que no he podido leer. Ese es el problema principal, digamos, en ese plano. Felipe, ¿cuáles son los rangos de emisión que haría que un proyecto contemple generación de radiación electromagnética en el CIA hoy en día? Bueno, en el CIA obviamente se debe incorporar la normativa ambiental existente, ¿cierto? En este caso, esta va a ser la primera normativa ambiental respecto de la radiación electromagnética. Y si no existe eso, entonces para evaluar, por ejemplo, efectos en la salud o digamos en el medio ambiente en general, se puede revisar a través de normativa internacional. Entonces, es un tema que obviamente se debe ver caso a caso, que se debe analizar, por ejemplo, si es que finalmente el proyecto que está en evaluación genera un impacto respecto de la salud de las personas o respecto del medio ambiente en general, y a partir de eso evaluar a través, por ejemplo, en este caso de normativas internacionales, dado que hoy en día no existe una normativa ambiental o una regulación vigente en nuestro país para esta materia. Un año es demasiado plazo y yo creo que se debe exigir que tienen que cumplir cuando entre en vigencia la normativa antes de 6 meses. Sí, ese es un tema que hemos analizado fuertemente durante el proceso de elaboración de la normativa. De hecho, lo fuimos reduciendo justamente hasta llegar a los plazos que hemos estado conversando. Particularmente debemos considerar nosotros un plazo para poder implementar la normativa, porque esta normativa, una vez que exista, debemos también justamente implementarla en el sentido de elaborar los protocolos, procedimientos que sean conocidos para cada uno de los regulados en este caso y para también las personas que en este caso se les da protección, etcétera. Y posterior a eso también las fuentes deben tener un periodo también de plazo para poder adecuarse a la normativa, para hacer los reportes, hacer los ajustes que sean necesarios. Ahora eso no obsta que obviamente el cumplimiento pueda ser antes y obviamente ese reporte, digamos, se pueda informar de manera previa, ¿cierto? Es un plazo que obviamente hemos establecido de manera responsable en el sentido de que finalmente esta normativa sea una normativa que sea implementable, que sea una normativa que viene a dar protección a la salud de las personas, pero que también finalmente se implemente de manera correcta. Porque finalmente, como se dice muchas veces, el papel aguanta todo, ¿cierto? Podríamos hacer una norma que sea, digamos, mucho más, no sé, tal vez con niveles menores, ¿cierto? Con un plazo, digamos, al tiro, ¿cierto? Inmediatamente una vez que se publique. Sin embargo, eso no va a dar el espacio para que justamente los regulados puedan dar cumplimiento a la normativa y finalmente lleguemos a los estándares que estamos estableciendo en la norma. Entonces tenemos que tener ese principio de realidad también que hemos incorporado justamente en este proceso y que también está evaluado en el AGIES de la normativa. Está silenciado, Germán. Perdón. Aquí hay un caso tal vez muy concreto, Felipe, pero tal vez sea práctico, porque esto también viene del mundo rural. En la comuna de Penco, zona rural de San José, sector Lavanda, sector Alto Cordillera, está a punto de conectar y empezar a emitir radiación una antena radiactiva de más de 100 metros de altura. La Dirección de Obras Municipales fiscalizó el juzgado de policía local, mandó al mismo los antecedentes, que se desentendió, ya que no es su jurisdicción, a pesar de no cumplir la ley 20.599. Siguen avanzando. Dado que esta normativa legal expuesta entraría en función en más de 2 años, ¿es posible colocar recursos de protección mientras tanto, donde se hagan parte todos los ministerios de salud, medio ambiente, agricultura, entre otros? Sí, no sé si Rocío Vera nos puede apoyar con esta parte que es un poquito más jurídica la pregunta. Sí, en
primera instancia se deberían revisar los antecedentes respecto a esa solicitud de una instalación de una torre, entiendo que es lo que estaba explicando, porque las instalaciones de torres están reguladas por la ley de Entena, que justamente es sujeto por el impacto urbanístico, y ahí uno de los principales actores que se involucra en ello es la Dirección de Obras Municipales. Entonces hay que revisar los antecedentes respecto a ese caso, y si pueden llegar los antecedentes al Ministerio obviamente lo pueden hacer por oficina de parte a través de correo electrónico, en las secretarías reglamentarias de su oficina de parte se pueden hacer llegar los antecedentes. Obviamente nosotros vamos a dar respuesta en qué está ocurriendo con ese caso, pero a priori uno no podría dar una respuesta jurídica si no se entienden los antecedentes de por qué se instaló, si se cumplió la normativa vigente, y si es que existen medios jurídicos, obviamente recursos por los cuales pues, se podría reclamar un eventual incumplimiento a la normativa vigente. Así que cualquier antecedente que pueda llegar, expedientes, presentaciones, reclamos que haya hecho la ciudadanía, lo pueden hacer llegar obviamente al Ministerio para que pueda tomar conocimiento de ello. Perfecto. Yo creo que llevamos 1 hora 40 minutos, era lo que teníamos contemplado, Felipe. Primero quiero pedirle disculpas. La verdad que esta reunión nos superó totalmente en términos de cantidad de gente participando y cantidad de preguntas realizadas. Hemos respondido alrededor de 20, hemos dejado más de 30 preguntas en este plano. Yo, como departamento, como ministerio, nos vamos a comprometer en enviarle un correo a cada uno de ustedes donde vamos a colocarle el anexo al expediente público para que ustedes tengan acceso, a recordarles el tema en términos de la participación, y cada uno de ustedes puede acceder directamente porque vamos a ir colocando información en el expediente público que está en el ministerio, donde todas las dudas que ustedes dejaron planteado, se los pedimos, se los solicitamos, que queden estampadas en este plano. Hay una pregunta que hizo una ciudadana sobre si son consideradas o no. Ese es un tema que nosotros internamente como ministerio lo hemos estado revisando permanentemente. Y acá hay un problema de credibilidad. Se leen, se estudian, se responden y se consideran, y se ponderan principalmente. Así que eso. Yo no sé si se encuentra Rocío o Igor para poder finalizar y poder cerrar esta reunión de alguna manera, así que, pero ese compromiso está, le vamos a mandar mayor información a la gente que participó de este webinar, que fue mucha, y tratar, y los motivamos a que las preguntas que ustedes planteen, y si tienen documentos informativos, que por favor los incorporen, y lo que nosotros tenemos la obligación es de responderles en ese plano. Ahora, si la respuesta les va a dejar tranquilos o no, ese es otro problema, pero sí tenemos que responderles, tenemos obligación de responderles. Felipe. Sí, bueno, por mi parte agradecer la participación, también son muchas las preguntas que han llegado y comentarios también dentro del chat. Es importante mencionar que este es un proceso de participación abierto, ciudadano, donde cada persona puede analizar la información, puede revisar los antecedentes y puede emitir una observación, un comentario respecto de este anteproyecto que estamos hoy en día presentando, y en el espíritu también de mejorar el instrumento que estamos elaborando, ¿ya? Así que la invitación un poco es a eso, es a informarse, a participar justamente, porque el único objetivo que nosotros tenemos como ministerio, en este caso para regular, es justamente dar protección a la salud de las personas de la radiación electromagnética, que es el contaminante que nosotros tenemos como obligación regular. Así que la invitación es eso, a participar, a hacerse parte de este proceso. Este proceso no cierra ahora, cierra el 28 de marzo, todavía queda tiempo para informarse, para hacerse parte de esto. Así que esa es la invitación digamos, al proceso de consulta pública. Muchas gracias por toda la gestión y por todas las preguntas y participación de todas las personas, por mi parte. Muy bien, muchas gracias a todos por participar, y volvemos a motivarlos para que ustedes desarrollen sus preguntas, y agradecer tanto a Rocío del Departamento Jurídico, también a Felipe de Economía Ambiental, y a la gente de la división del Departamento de Ciudadanía, poder desarrollar, y a ustedes principalmente por su paciencia y por el interés que todos tienen y que se notó claramente en el chat en esta materia. Así que muchas gracias.